Hola, buenos días. El tema de esta semana es estructura de Lewis. Para eso vamos a recordar lo que hemos visto en las últimas semanas, que fue la configuración electrónica. Si se acuerdan, los electrones se podían acomodar en capas o niveles, en total eran 7, y se acomodaban de 2, 8, 18, 32, 32, 18 y 8 electrones. Así es como se acomodaban las capas de adentro hacia afuera y vamos llenando los niveles con los electrones que tiene cada uno de los elementos. Como ejemplo vamos a utilizar un elemento que ya hemos hecho en varias ocasiones, que es el cloro. Este tiene número atómico 17, número de masa 35 y con eso nosotros sacamos las cantidades de las partículas, que serían las siguientes. Entonces, a mí aquí lo que me importa son los electrones, recuerden. Entonces dibujamos un núcleo igual, como siempre, una bola sólida, aunque sabemos que dentro tiene protones y neutrones. Las capas, y en cada uno la cantidad correspondiente de electrones. Recuerden, yo voy a acomodar 17, entonces lo que quiere decir que en mi primera capa me quedan 2, en la segunda capa me quedan 8 y en la última capa me quedan 7. Así como se muestra. Ok, entonces, cuando ya tenemos la configuración electrónica de un elemento, 2, 8 y 7, recuerden que lo que nos importa son los electrones que quedan en la última capa. Estos electrones en la última capa, en este caso del cloro, eran 7, son los importantes, a eso se les llamaba electrones de valencia y vamos a utilizar una forma más sencilla de representarlos. Vamos a dibujar el símbolo del elemento y alrededor del símbolo vamos a poner puntos que van a representar los electrones de valencia. En este caso nosotros tenemos 7 electrones de valencia. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos alrededor del símbolo. Entonces esos electrones de valencia los ponemos alrededor del símbolo y a este dibujito que nosotros tenemos aquí se le llama o se le conoce como estructura de Lewis. Es una forma más sencilla, sin tener que dibujar todo el átomo, el núcleo y sus órbitas. Solo vamos a dibujar los electrones de valencia, que si se acuerdan son los de la última capa o los de la orilla, y que también podemos sacar simplemente viendo la tabla periódica. Recuerden, elementos de la primera fila tienen un electrón de valencia, segunda fila 2 electrones de valencia, y así sucesivamente. Esto lo vimos en el salón. Entonces, la estructura de Lewis se utiliza poniendo el símbolo del elemento cualquiera que nosotros vayamos a utilizar y alrededor se ponen puntos. Si se fijan, yo les estoy poniendo como si fuera un cuadrado porque nosotros ponemos solo 2 puntos por cada uno de los lados, lo que significa que solo podemos poner 8 puntos alrededor, así como se representa. Entonces no hay ningún elemento que tenga más de 8 electrones de valencia y pueden tener de 1 a 8, y así es como los podríamos nosotros acomodar. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso el nitrógeno, una vez que sacamos la configuración, nosotros determinamos que en la última capa le quedan 5 electrones, lo que nosotros sabemos que son 5 electrones de valencia. Entonces quiere decir que nosotros vamos a poner el símbolo de ese elemento y alrededor 5 puntitos. Esto, así, el símbolo con los puntitos es lo que nosotros vamos a denominar estructura de Lewis. Y así como yo puedo poner los puntos de esta forma, distribuidos así, también los puedo distribuir de esta manera. Solo recuerden que pueden ser 2 por lado y nunca vamos a tener más de 8 en un elemento. Ambos acomodos de los puntitos son correctos. Solo ponemos el símbolo y 5 puntitos alrededor. Y ambas son las estructuras de Lewis del nitrógeno. Con eso nosotros vamos a llegar a algo que se llama la regla del octeto. Creo que ya se los había mencionado en clase, pero la regla del octeto se refiere a que todos los elementos quieren alcanzar a tener 8 electrones.
y para eso van a intercambiar, prestar, a perder o ganar electrones. Entonces la regla del octeto es cuando un elemento ya está completo, ya tiene todos los electrones en la última capa. Entonces si un elemento tiene menos de 8, va a necesitar esos electrones de otros átomos u otros elementos. No sé si se hayan fijado, los elementos de la última fila se llaman gases nobles. Ya les había mencionado por qué se llamaban así. Son elementos que no reaccionan. ¿Por qué no reaccionan? Porque todos los gases nobles, como el argón que tenemos aquí, al estar en la fila 18, tiene 8 electrones de valencia. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos alrededor. Recuerden que es el máximo y que todos los elementos quisieran tener 8. Entonces un gas noble ya tiene sus 8 electrones o sus 8 puntitos, ya está completo y por eso no reacciona con absolutamente nadie. Ok, a continuación el concepto de enlace, más adelante me lo van a buscar, pero en pocas palabras es cuando empezamos a unir o cuando unimos los átomos o los elementos. Para explicarles un poquito breve qué es un enlace, vamos a realizar las estructuras de dos elementos. Vamos a hacer primero el oxígeno, que el oxígeno tiene 16 electrones. Nosotros acomodamos los 16 en sus capas y vamos a descubrir que en su última capa quedan 6. Entonces, para hacer la configuración electrónica ponemos la O con 6 puntitos alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la estructura de Lewis del oxígeno. Y luego vamos a realizar la estructura de Lewis del hidrógeno. Si se acuerdan, el hidrógeno es el más chiquito, tiene un solo electrón, por lo tanto tiene una sola capa, y ese electrón, que es el único que tiene, va a ser su electrón de valencia. Entonces, a la hora de hacer la estructura de Lewis, solo ponemos el símbolo y un puntito alrededor. Quedaría de la siguiente manera. Entonces, nosotros vamos a empezar a unir átomos o a unir elementos. Yo tengo aquí la configuración, la estructura de Lewis del oxígeno, y de este lado tenemos a un hidrógeno. ¿Se fijan cómo el electrón del hidrógeno complementa al oxígeno? De este lado también le agregamos otro hidrógeno con su propio electrón, con sus estructuras de Lewis, y así nosotros estamos formando enlaces. El oxígeno originalmente solo tenía 6 electrones de valencia. Al momento en el que está unido con estos dos elementos, logra tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones de valencia. El oxígeno tiene 8 electrones siempre y cuando esté unido a un hidrógeno y a otro hidrógeno por el otro lado. Así ellos se unen, se juntan y forman una molécula, forman una sustancia que esta ustedes ya la conocen, saben que esta sustancia es el agua. ¿Por qué se unieron dos hidrógenos a un oxígeno? Por esta razón, porque al oxígeno le faltaban 2 electrones y un hidrógeno le prestó un electrón por un lado y otro hidrógeno le prestó por el otro lado. Al final de cuentas, estas líneas que quedan entre cada uno de los elementos son los que se llaman enlaces. Es la unión, es lo que mantiene unidos a estos 3 elementos y se unen de esta manera. Y luego les muestro un diagrama de esferas, que estos ya los habíamos visto antes. Entonces, yo puedo representar a una molécula de agua de esta manera, o también como la primera y como la segunda. Las 4 formas que nosotros tenemos aquí, las 4 formas son correctas y las 4 formas representan a una molécula de agua. ¿Por qué se unen 2 de hidrógeno con una de oxígeno? Por las cantidades de electrones y por cómo se complementan entre ellos. Eso sería un enlace. Les voy a dejar la actividad publicada aquí mismo, pero aquí viene explicado rápidamente qué sería el enlace, la estructura de Lewis y la regla del octeto.